Hoy quisiera hacer una simple pregunta, que es la siguiente. ¿Cuál fue el tema favorito de Jesús? Vamos, che, todos conocemos a Jesús. Primera respuesta, el tema del amor. Dios es amor, Jesús es la expresión más acabada del amor de Dios. Y sin duda lo es, ¿eh? Lo es. Pero no es su tema favorito. ¿Cómo? Efectivamente. ¿Cuál es el tema favorito de Jesús? La iglesia, ese, porque él dijo que iba a dar la vida por la iglesia. Incorrecto. La iglesia no era el tema favorito de Jesús. De hecho, en toda su vida, Jesús ni fundó ni estuvo en la iglesia. Habló de la iglesia, pero la iglesia es un fenómeno que no podría existir hasta el día de hoy si no fuera porque venía el Espíritu Santo después de la ascensión de Jesús al cielo. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es el resultado de esta encuesta? Bueno, a juzgar por la cantidad de veces que Jesús hablaba de esto, es el tema del reino de los cielos. ¿El qué? ¿Lo qué? El tema del reino de los cielos. O, en síntesis, como está en este texto que voy a leer enseguida, el reino, simplemente el reino. ¿Cuál reino? ¿Cómo cuál reino? El único reino que hay. Pero Satanás tiene un reino. No, mi querido, lo de Satanás no es un reino. Es una especie de gobierno trucho que él ha inventado, pero que no duró desde la eternidad y hasta la eternidad como el reino de Dios. En Mateo 9:35 se cuenta que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. En el tiempo de Jesús había muchas sinagogas, en todos los pueblitos, aún chiquitos, había sinagogas, donde se podían juntar unos pocos hombres, el criterio era ese, ya se juntaban y entonces armaban una pequeña sinagoguita y ahí se reunían los sábados a recordar las escrituras, porque lo más probable es que no tenían, si era chiquita, no tenían algo escrito, no tenían los escritos, eran carísimos, pero algunas tenían. Y entonces los que tenían leían y los que no recordaban de memoria la ley y tenían alguien que les enseñaba sobre lo que estaba en el Antiguo Testamento y así funcionaban las sinagogas. Por supuesto, en cualquier sinagoga sabían que Dios es uno solo, sabían del reino de Dios y sabían que el reino de Dios iba a tener un Mesías vivo, físico, presencial en algún momento. Entonces ese era el lugar mejor para ir y predicar este evangelio del reino de Dios que se ha acercado a la gente, que no estaba así distante en el cielo, sino que estaba aquí al lado tuyo, lo podés ver, lo podés tocar, como dijo el apóstol Juan. Creo que no sé si dije que leí en Mateo 9, 35 y 36. Es muy interesante esto, porque es lo que dice que Jesús tuvo compasión cuando vio a las multitudes, veía a la gente, digamos. Al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Estas dos palabritas, que él vio que la gente estaba agobiada y desamparada, según dice la versión que estoy leyendo ahora, pero básicamente es la idea de algo que está como algo fundido, ¿viste? No sé cómo decirte, cuando se hierve la leche o cuando se funde un metal y se cae y que queda chorreada así, sin forma y se desaprovecha, por supuesto, y desamparada, que quiere decir desparramada, literalmente. Así es la gente. Y la gente de hoy día, nosotros somos peor que eso, estamos más chorreando y más desparramados, estamos como un chicle pisado. Estamos desparramados como estornudo de ñato. Estamos desparramados como trompada de loco. Nosotros somos una época así. Fíjate cómo es. Fíjate quién es el líder.
¿Quién es la idea? ¿Dónde están las ideas rectoras de este tiempo? ¿Dónde están los conceptos fundamentales? ¿Dónde están las instituciones confiables? No hay, no hay. Y eso es un síntoma de esta época del cual podemos salir, porque eso es lo que predicaba Jesús. ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo estar en un lugar coherente? Que esa es la palabra, coherente, es decir, que va en el mismo sentido, que tiene siquiera un sentido. Nosotros, como dijo alguien, nos diferenciamos de la época cuando yo era chico, en la década del 50, hubo una explosión del tema plástico, el plástico. El plástico se puede fundir en las formas más insólitas y ahora con que vos mires adelante tuyo hay algo de plástico. Antes no, ¿eh? Antes eran de madera, de hierro, ahora son de plástico. Y la diferencia entre la madera y el plástico es que la madera tiene fibra, tiene un sentido, tiene veta. En cambio el plástico no. El plástico adopta la forma del molde en donde lo pongas. Así es la gente de hoy día, pero vos y yo podemos ser diferentes en base a lo que decía Jesús, de tener una identidad. En 1888, Juan Bucetich Kovacevic, de origen croata, se puso a trabajar con una idea que ya estaba de la época de los chinos. Después lo usaron los ingleses en el Imperio Británico en la India, porque usaban la gente que no tenían la forma de identificar de alguna forma, le pintaban un dedo y lo ponían en un papel, por ejemplo, un contrato o algo, cosa de que después le volvían a estampar el dedo y decían, mirá, si sos vos, tenés las mismas huellas. Y de ahí la identidad, ¿no? El ser igual a uno mismo, ser igual a uno mismo. Juan Bucetich clasificó las huellas digitales, las estudiaba, huellas dactilares, las, las fue clasificando él en 4 categorías y lo que él hacía era, a todos los que metían presos les tomaba las huellas digitales, o como decimos ahora, le hacía tocar el pianito. Y entonces registraban esas huellas en un registro, obviamente valga la redundancia. Entonces en ese registro, si esta persona era vuelta a ser puesta presa, las huellas digitales estaban registradas y se podían comparar. Al poco tiempo el FBI comenzó a usar este sistema y ustedes saben que ahora todas las policías más o menos interesantes del mundo y el mundo entero usa un sistema de registrar a las personas con la identidad que viene de las huellas digitales e incluso, como pasa con los bebés, en las huellas de los pies. Así nosotros podemos tener una identidad en Cristo, en Dios. Y a eso se dirigía el mensaje de Jesús. Él iba predicando las buenas nuevas del reino, diciéndole, muchachos, el reino de Dios, Dios mismo, está acá, está acá, está acá, al alcance de la mano. Y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Y Jesús fue conocido por todos lados porque hacía esto todo el tiempo durante unos 3 años, hasta que esta actividad que él hacía, tan peligrosa, tan dañina, lo llevó a la muerte por amor para cada uno de nosotros, la resurrección como victoria para que el reino de los cielos ancle en el mundo para siempre. Yo quiero pertenecer a ese reino, quiero que mi identidad esté claramente establecida, que es una de alguien que tiene una autoridad sobre su vida y que tiene un gobierno sobre su vida y que ese gobierno es Dios.